Hey my children, bueno chiquitines, bienvenidos a un nuevo video y con eso un nuevo tema que es el uso de la palabra last. Last tiene varias funciones y es de lo que hoy vamos a hablar. Espero quede muy claro. Bueno mis niños, como pueden ver, tiene tres funciones la palabra last en el inglés. La primera es la duración de las cosas, es decir, cuánto dura por ejemplo una carrera, cuánto dura la película. La segunda es para decir los últimos objetos, es decir, cuando queremos decir solo quedan 2 billeteras o las últimas 4 camisas, solo quedan los 3 últimos esferos. Y la otra es cuando queremos referirnos a un pasado en una línea del tiempo. Por ejemplo, la última semana, el mes pasado, la semana pasada. Ya mismo les voy a explicar cada una con detalles para que nosotros aprendamos a poner el last bien puesto. Bueno, el primero que vamos a ver es la duración de las cosas. Ahí ustedes van a ver unas palabras subrayadas. El primer subrayado que ven es la forma gramatical, es decir, el orden de una oración. Va primero el sujeto, luego va el last y luego va el periodo de tiempo. Aquí más abajito ustedes pueden ver que tienen dos formas de usar el last. Last de durar es en presente. Y cuando quieres hablar en singular, o sea, en una persona o una cosa, vas a poner el last y le vas a agregar una S, como en el ejemplo que ves, que dice singular. The movie lasts 2 hours. La película dura 2 horas. Como es una sola película, o sea, es en singular, a ese last le vas a agregar una S que en el ejemplo está marcada en rojo. La segunda está en plural, pero sigue estando en presente. Y el ejemplo dice plural. Tomatoes last week in my fridge. Que quiere decir los tomates duran semanas en mi nevera. Cuando hablamos en plural y en presente, al last no se le agrega nada, es decir, queda igual. Ahí está resaltado en morado para que ustedes puedan observarlo. El siguiente y último es lasted, que es el pasado de durar, es decir, duró. Entonces, cuando queremos hablar en pasado, vamos a usar ese verbo, lasted. Como en el ejemplo dice, it lasted almost 6 hours. Eso duró casi 6 horas. Como es en pasado, estamos hablando en pasado, entonces el verbo last se le pone el ed, es decir, es un verbo regular. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, cuando queramos hablar de una duración en pasado, es decir, la película duró o el partido duró, vamos a usar lasted con la ed al final. Aquí les dejo algunos ejemplos para que ustedes se guíen un poquito más. Todas están repartidas. La primera parte, la morada, es plural y presente. Cuando no le agregamos al last nada. Ahí hay dos ejemplos para que ustedes puedan mirar y comparar. El siguiente es el singular presente, donde al last se le agrega una S al final para que quede singular. Acuérdense que es en el singular, cuando hablamos de una sola cosa, es donde ponemos el last con S. Y tenemos en azul el pasado, que es cuando usamos el verbo last en pasado. Cuando decimos que el juego duró 1 hora, el viaje duró 3 meses. Ahí les dejo los ejemplos para que esté bien claro el tema. Bueno niños, el segundo uso o la segunda forma de la palabra last es cuando vamos a decir último o últimos en objetos. Cuando quiero decir, este es el último bocadillo o
solo quedan, o estos son los últimos 3 lápices. Entonces, en amarillo ustedes están viendo que hay 3 formas gramaticales, o sea, 3 formas de escribir. La primera, que está con un sol, está primero el last, luego el sujeto y luego un complemento. El segundo, que es la luna, podemos ver que primero va un pronombre, luego el last, luego el sujeto y luego el complemento. Y por último, la nubecita, donde va primero el last, luego un número y luego un complemento. Profe, ¿cómo así un número? Pues sí, chiquitos. Por ejemplo, abajo en lo último, que está marcado con una nube, hay un ejemplo que dice: There are the last 5 tables in the classroom. Esto quiere decir, estas son las últimas 5 mesas en el salón. ¿Ven que el last va detrás del 5? Cuando yo escribo número me refiero a eso, a la cantidad de cosas que quedan. Los otros 2 ejemplos que ustedes pueden ver ahí hacen referencia a las formas gramaticales que están arriba. Entonces, el ejemplo que está marcado con un solecito, arriba es la forma gramatical que tiene un solecito. Y el ejemplo que ustedes ven con una luna es arriba en lo amarillo, la forma gramatical de lo amarillo. Entonces, el del sol, que es primero last, luego sujeto y luego complemento. El ejemplo es: The last of my mom remember is cook to my dad. Lo último que mi mamá recuerda es cocinar para mi papá. Y el de la luna dice: This is the last notebook in the shop. Este es el último cuaderno en la tienda. El pronombre quiere decir eso. Cuando decimos this is o there are. Cuando hacemos el este es o esto es o estas son, eso quiere decir un pronombre, que es el de la luna, que dice pronombre más last más sujeto más complemento. Aquí les dejo algunos ejemplos también marcados con un sol, con una luna y con una nube, haciendo referencia a lo anterior. Es decir, el ejemplo del sol va con el sol gramatical que está en la anterior diapositiva. Los ejemplos de la luna van con la forma gramatical que están marcados con luna en la anterior diapositiva. Y la nube también hace referencia a la nube que está en la anterior diapositiva, marcada con una nube la forma gramatical. ¿Listo, chiquitines? Ahí están. Espero les sirva mucho. La última forma de usar el last y la que más se usa es cuando nos referimos a una línea temporal, es decir, last significa pasado o anterior. La forma gramatical está escrita en amarillo y la podemos ver. Dice last más verbo en pasado más un complemento. Así es como vamos a escribir mayormente las oraciones. Entonces, abajito podemos ver que hay algunos ejemplos de cómo se puede usar el last. El primero dice: The last night ate paisa rice. Si ven que primero en amarillo está el last y luego está el verbo que es ate, que significa comer, y está en pasado, es importante que tengamos eso en cuenta. El verbo casi siempre va en pasado, la mayoría de las veces. Muy pocas veces va en presente. Ese ejemplo quiere decir: la noche anterior comí arroz paisa. El siguiente ejemplo dice: The last 2 hours I walked to my house. ¿Qué significa? Las 2 anteriores horas caminé a mi casa. Igual podemos ver que el last, que está en amarillo, se sigue igual, y el verbo que es walked, que significa caminar, está en pasado, o sea, caminé. El siguiente es The last week we went to Girardot. Eso quiere decir: la semana pasada fuimos a Girardot. El last, que está en amarillo,
Y luego está el verbo que es went, que significa ir, o fuimos más bien, a Girardot. Todos los verbos que están en esta diapositiva están en pasado y el last queda igual, es decir, a ese no se le agrega S ni se le agrega ed, nada, queda igual porque lo que va en pasado es la acción. Listo, chiquitines. Mis niños, es necesario que ustedes sepan que cuando yo digo the last night, the last week, the last month, estoy refiriéndome a la noche meramente pasada o a la semana meramente pasada, es decir, a la que fue anterior a la que estamos, no a la de hace 3 semanas, 4 semanas o hace un ratico, no, es seguidita al tiempo en el que nosotros estamos. Si yo digo the last night, fue porque fue la noche que acabamos de pasar. Si digo the last week, fue porque fue la semana que acabamos de pasar. ¿Listo? Eso es supremamente importante para que lo tengan claro. Bueno, mis niños, aquí les dejo otros ejemplos de lo que vimos ahorita, que es el last en la línea temporal. El primero es last night you say I feel so good, que quiere decir la noche anterior tú dijiste me siento bien. Y ahí pueden ver otros 2 ejemplos que les van a ayudar mucho. El último es algo importante porque si ven que no sigue como en sí la estructura que yo les enseñé arriba, o sea, no va primero el last, sino que primero nos da todo un contexto, es decir, un complemento. Puede que el complemento vaya al final o al principio de nuestra oración. ¿Listo? Lo importante es que el last está siempre atrás del verbo. Bueno, mis niños, como pueden ver, este tema es bastante fácil, solo es saber diferenciar las 3 formas del last. Es muy fácil diferenciarlo, ya que el uno es de duración del tiempo de las cosas, el otro es de los últimos objetos que quedan y la otra es del tiempo, y esa es la que nosotros más vamos a usar ahorita porque estamos viendo pasado y last es una forma de pasado. Espero les haya quedado claro y si no, por favor, escríbanme todas las preguntas en su cuaderno que cuando tengamos clase yo las responderé con todo el gusto. Igual en clase presencial yo les haré toda la clase para el last para que ustedes me entiendan un poquito más. Bueno, mis chiquitines, hasta aquí el tema de hoy, el video de hoy. Los veré en clase, espero que estén muy bien. Entonces, bye guys, see you in the class with all your questions.